Ya está con nosotros nuestra primera invitada, lo decíamos recién nada más, se trata de la doctora Carla Arévalo. Ella es economista, investigadora del CONICET y obviamente integra este estudio, este instituto de la Universidad Nacional de Salta, que ha trabajado muy concienzudamente con respecto a los datos sociales y económicos de nuestra provincia. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, bienvenida, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Mónica, un placer. Si hay un tema que nos preocupa, obviamente es la situación social y económica en virtud de la crisis que se vive a nivel nacional y que indudablemente, obviamente, repercute en las economías familiares. ¿Cuál es el primer análisis que podemos hacer con respecto a esta situación, doctora? Bueno, quería contarte que este es un informe que venimos haciendo anualmente ya hace un buen tiempo, de manera de monitorear el problema de la pobreza en la Argentina y en particular en nuestra provincia. Un problema que, como vos bien decís, se ha ido agudizando y nos interesaba, porque por supuesto que el INDEC tiene sus mediciones propias que las va revelando cada semestre, las va publicando cada semestre, pero nosotros quisimos anticiparnos, porque bueno, para tener esos datos falta un tiempo y la verdad que los cambios en cuestión de políticas públicas han sido sustanciales, ¿no? Entonces, bueno, queríamos ver qué es lo que había pasado, cómo había impactado todo esto en la pobreza, en la desigualdad y en particular este año hemos decidido también poner el foco en los trabajadores pobres. Me llamó la atención ese término que después obviamente vamos a ver de qué se trata, ¿no? Hablar de trabajadores pobres cuando la persona trabaja para dignificarse y para poder llevar el sustento necesario a su casa. Exactamente, sin embargo, ya se venía hablando hace un tiempo de, bueno, qué pasa con estos trabajadores que aún teniendo un trabajo regular, un trabajo formal, bueno, no son capaces de superar la línea de pobreza. Bueno, entonces eso nos invitó, nos hizo resonar esta pregunta y efectivamente, o sea, lo que vemos es que alrededor del 38% de los trabajadores, o sea, de las personas que hoy están empleadas, no logran un nivel de bienestar mínimo. Y eso se agudiza más en el sector informal. Ahí tenemos más del 50% de los trabajadores. Entonces, también pensando en esto de derribar mitos, ¿no? Porque muchas veces se escucha que las personas pobres son pobres porque son vagas, porque no están trabajando. Sin embargo, son personas que están trabajando, tal vez, eso no lo hemos estudiado, pero tal vez largas jornadas, pero no logran ingresos suficientes. ¿Esos datos dónde se localizan en lo que es la provincia? Bueno, hoy también, porque hoy presentamos el informe en la universidad y hemos también deslizado estos déficits que tenemos de datos. Prácticamente lo único que podemos ver son los grandes aglomerados, sabiendo que el interior de la provincia o el interior de las provincias son tal vez quienes están en peor situación. Pero solamente podemos conocer eso cada vez que se hace un censo. Sabemos que hubo un censo reciente, pero todavía esos datos no están disponibles. Entonces, ¿cómo está el interior? A ciencia cierta no lo sabemos. Sí, fue interesante también el informe, un término que hemos acuñado que se llama brecha de ciudadanía. Y tiene que ver con los privilegios o los castigos que sufren las personas o los trabajadores por vivir en un lugar o en otro. Entonces, en Salta, ¿cuáles serían los más perjudicados en ese sentido? Salta es la provincia donde esa brecha es mayor. En respecto a todas las provincias de la Argentina, Salta es la que tiene una mayor brecha. ¿Qué quiere decir? Mayor en el mismo territorio. Sí. O sea, si comparo un trabajador de capital con uno, por ejemplo, de Metán o Joaquín B. González, que estamos hablando de municipios grandes, ni qué decir de Rivadavia, por ejemplo. Exactamente. En Salta, el nivel de pobreza del interior de la provincia es un 50% más que el de la capital. Hoy, ¿cuánto es el índice de pobreza que ustedes han podido medir? Bueno, la estimación que tenemos nos da un 65% aproximadamente.
y a nivel nacional alrededor de un 58%. Estamos en línea con otras mediciones que están dando vueltas. ¿Esto ha crecido, doctora? Sí, por supuesto. Los últimos índices oficiales que tenemos del año pasado hablan de alrededor de un 40%. Entonces, rápidamente la pobreza ha crecido, muy rápidamente. Por supuesto que es una confluencia de muchas variables, ¿no? Sabemos que una de ellas, y por ahí tal vez la más relevante, o la que hoy hemos podido también ver, fue el fuerte aumento de la inflación a fin de año, en diciembre, enero, sin la posibilidad de que los salarios acompañen ese aumento de inflación. ¿Hay alguna característica con respecto a algún estudio, o mejor dicho, sobre la población etaria con respecto a esos índices? Bueno, si bien es un tema que nosotros solemos trabajar, por ejemplo, la pobreza infantil, también hemos hecho algunos trabajos en personas mayores. No solo la pobreza, sino la vulnerabilidad en que se encuentran. Bueno, qué bueno que sacás ese tema. En esta oportunidad no hemos hecho un análisis a nivel de grupos etarios, pero sí es interesante lo que traes porque además de pobreza monetaria, también hemos analizado la pobreza estructural, también conocida por necesidades básicas insatisfechas o por NBI. Y otros indicadores que hablan más del desarrollo humano, ¿no? Entonces sí observamos una convergencia de las provincias o de una reducción de la mortalidad infantil, de mejores indicadores a nivel de educación también. O sea, todo esto que tiene que ver con el desarrollo humano, con mayores capacidades, no lo monetario. No lo han medido ahora, pero ¿tiene algún dato o recuerda algún dato sobre lo que menciona de la mortalidad infantil? Porque nos interesa sobremanera si ha descendido. Sí, viene descendiendo en todos los últimos años y ahora, si no estoy mal, no quiero decir algo erróneo, pero creo que está en 8 fallecidos cada 1000 nacimientos. Y hay una convergencia maravillosa, o sea, ha ido bajando paulatinamente en la provincia, ¿Esas son políticas en el país públicas que se han aplicado que hacen que esto baje? Bueno, eso decíamos hoy, qué interesante profundizar, ver qué es lo que se ha sostenido en el tiempo, políticas de Estado tal vez, en materia de salud y también en materia económica, en transferencias condicionadas, y también la verdad educativas, doctora, porque a veces el conocimiento lleva a esa gente que está vulnerable a poder tener herramientas que le permita acceder a mejores condiciones, porque a veces el Estado las tiene, pero no acceden por desconocimiento. Absolutamente, absolutamente. Y tal vez habría que indagarlo más, pero no solamente son políticas de salud, de seguridad, también educativas, también de transferencias condicionadas. Y con respecto a la economía, ¿cuáles son los sectores que más han decaído en su actividad? Bueno, lo que hemos visto también es, sabemos que hay una caída en la industria, sabemos que hay una caída en el comercio, en la actividad en general. En Salta en particular, vemos que hay una matriz productiva muy concentrada. O sea, de 50 sectores productivos, casi el 80% de la producción lo tienen 12 sectores, principalmente el comercio, principalmente la agricultura y la administración pública. ¿El comercio lidera la actividad? Sí. Y ha tenido una baja impresionante en los últimos días. Exactamente, entonces son sectores, o la construcción también es importante, entonces son sectores que dependen exclusivamente de la demanda interna. Del poder adquisitivo de la gente para poder llegar a eso. Totalmente, a diferencia de la industria o quizá el sector sojero que tienen posibilidad de exportarse y depender de una demanda externa, no. Estos servicios, la construcción, el comercio, dependen de la demanda interna. Entonces depende de la capacidad de compra de todos nosotros, ¿no? Con lo cual, la capacidad que tenga el trabajo de sacar a las familias de la pobreza, de generar mayor capacidad de compra, es sustancial para que todo se retroalimente, ¿no? ¿Y qué significa esto que decía usted, ¿no? Trabajadores empobrecidos. Bueno, hay diferentes definiciones.
Lo que nosotros hemos... ¿Dónde están localizados esos trabajadores que, a pesar de que destinan muchas horas de su día a trabajar justamente, no pueden llegar a una canasta mínima? Bueno, lo que nosotros hemos definido como trabajadores pobres son personas ocupadas, o sea, que tienen un trabajo, que están empleadas y que viven en hogares pobres. Entonces, de eso yo te comentaba recién, tenemos más del 50% de los que están empleados en el sector informal están en situación de pobreza. Igualmente, el trabajo registrado no es que tenga cero trabajadores pobres, sino que hay un 14% de empleados formales que están en situación de pobreza. Ahí habría que indagar un poco más. Tal vez, me imagino, probablemente algún jefe de hogar con un trabajo formal, tal vez en una mina, pero con una familia numerosa, como único sostén. Ya no le alcanza el dinero. Exactamente. O tal vez un trabajador part-time, donde también el salario no es suficiente. ¿Qué aglomerados? Usted me decía que habían tomado zonas de referencia. ¿A qué aglomerados habitacionales podemos hacer mención que se hizo esto? Bueno, en términos territorial, nosotros tomamos datos de la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que hace el INDEC. Cada trimestre salen encuestadores en todo el país y toman principalmente datos de estos aglomerados. Por ejemplo, en Salta es la capital y tal vez Cerrillos, algunos municipios de alrededor. Y eso es lo que nosotros podemos ver. No podemos hacer tal vez una desagregación como vos decías recién y ver qué pasa en Metán y ver qué... Por eso nosotros también, viendo ese déficit, hacemos la propuesta de hacer una encuesta propia. Por supuesto que eso necesita un financiamiento y es todo... hay que conseguir, ¿no?, ese financiamiento, hay que conseguir el interés, pero es necesario porque si no solamente podemos conocer la situación del interior cada censo. Ahora, todo esto que ustedes hacen es valioso en la medida que los gobiernos lo tomen como datos y se trabaje en consecuencia. Algo que es obviamente loable es lo que usted marca sobre el descenso de la mortalidad infantil. ¿Hay algún interés gubernamental por este trabajo que ustedes hacen, teniendo en cuenta que tiene peso científico? Bueno, la verdad que nuestro principal objetivo es que pueda ser un insumo para las políticas públicas. Para mí una de las perlitas es esa, o sea, es que la pobreza monetaria tiene oscilaciones. Si hay crisis, si no hay un sistema de protección social. Bueno, pero por ejemplo, usted menciona recién el comercio como la actividad primaria en la provincia y no está catalogado así normalmente, porque si el gobierno tomara en cuenta esto, tendría que decir, bueno, este sector necesita que les hagamos un plan para que paguen menos impuestos y que sea un alivio para la economía que está alicaída o algo similar, ¿no? Teniendo en cuenta que por ahí se apunta al sector agropecuario, ganadero u otros, o minero, y hay sectores que van quedando como en un nicho. Yo creo fuertemente, o sea, creo que hay que pensar fuertemente la matriz productiva que queremos. ¿Con qué criterios? Primero, que sea intensiva en trabajo. Hoy hay una apuesta muy grande a la minería, por ejemplo, y hoy la minería solamente emplea el 2%, menos del 2% de los trabajadores de Salta. Menos del 2%. Y no solamente que sea intensiva en trabajo, o sea, que genere estos puestos genuinos, formales, sino que también sean generadoras de puestos de trabajo para los trabajadores menos calificados, para los trabajadores menos educados, que son los que se insertan en el sector informal de otra manera. Doctora, para terminar, usted como miembro del CONICET, ¿en qué situación están? Bueno, la verdad es que yo creo que se ha intentado desprestigiar a la institución, sin embargo, hemos tenido mucho apoyo internacional y también nacional, y creo que con trabajos como este damos cuenta del aporte que podemos hacer a la sociedad, de toda la preparación que tenemos y el servicio también que tenemos para con la sociedad entera. Y bueno, ahí también como resistiendo. Esta inyección de dinero que se le va a dar a las universidades, ¿de alguna manera derrama lo que es el CONICET o no? No, son sistemas financieros separados.
Sin embargo, bueno, también esa inyección es para el funcionamiento, ¿no? Digo, hemos visto universidades que han tenido que suspender las clases de noche porque no podían pagar la luz. Entonces, creo que también pensar, bueno, en qué nos hace sentir orgullosos, ¿no? Como argentinos, como la educación pública, como la universidad, como el CONICET, y estamos, bueno, en esa defensa también. Bueno, a seguir levantando esas banderas y trabajando porque lo hacen demasiado bien. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Un placer, Mónica. Hacemos una pausa, ya volvemos.